Bienvenidos a La Verdad con Karinés Moncada. Gracias a todos por suscribirse, darle like y sobre todo prender esa campana para las notificaciones. Si aún no lo has hecho, te invito a hacerlo. Nuestro invitado de hoy nació en el Táchira bendito, tierra de santos y luchadores. Se ha convertido con sus audios virales en balas de verdad contra la tiranía que ha ahogado por 26 años a nuestra Venezuela. Desde su humilde trinchera digital, ese teléfono que lleva en sus circuitos el pulso de un pueblo entero, pues ha desentrañado las telarañas de la geopolítica, expuesto las mentiras del socialismo que devora naciones y recordando con ternura feroz que la libertad no es un lujo, sino el aire que Dios nos dio para respirar. Él es el guardián de la memoria, el que susurra no nos rendimos porque nuestra fe en la familia, en la patria y en el Creador nos sostiene. Sus palabras no son solo análisis, son himnos de resistencia, gotas de esperanza para madres que lloran por sus hijos exiliados, para padres que sueñan con un hogar sin miedo y que todos podamos regresar a Venezuela, ¿no? En este episodio vamos a escuchar su pasión inquebrantable y nuestra admiración hacia un hombre que sin reflectores ni palacios ha tocado el corazón de Latinoamérica entera y también acá de los Estados Unidos. El gocho oficial está con nosotros. Esto es La Verdad con Karinés Moncada. Muchísimas gracias a todos mis guerreros de La Verdad con Karinés Moncada. Sé que el programa de hoy lo van a disfrutar muchísimo porque hoy tengo el lujo y el honor inmenso de traerles a un hombre que no es solo un eco en los corrillos de WhatsApp, sino un faro en la tormenta. Hoy vamos a conversar, ahí lo pueden ver. Bueno, pueden ver su caricatura, ¿no? El gocho oficial, este valiente tachirense forjado en las sierras de Venezuela, que con su voz inconfundible y su sabiduría callejera ha iluminado millones de almas perdidas en la oscuridad del engaño. Porque sí, señor, mucha gente que está engañada, que está desinformada. Queridísimo Gocho, ¿cómo no quererte, querido? Bienvenido, gracias por acompañarme el día de hoy. Muy buenas noches, señora Karinés. Muchísimas gracias por este espacio y sobre todo el tiempo de su distinguida audiencia que nos regala un ratico para escuchar otra interpretación de los hechos y cada quien, una vez que se plantea la sumatoria, puede ver cuál es la verdad que observa. Y le voy a dar un ejemplo. En días pasados, lo único que hasta hace un tiempo rebatía la verdad eran las imágenes, por aquello de que una imagen valía 1.000.000 de palabras. Claro que sí. Bueno, pero ya ni siquiera las imágenes. Vimos cómo un resentido social procomunista y además de mente torcida le desvivía a este nuevo apóstol del siglo XXI, que era el señor Charlie Kirk, y le metió un tiro y se lo alojó en la vena de su cuello y
a partir de ese momento, un hecho tan claro como ese y ha sido interpretado de mil formas y han querido decir, bueno, casi que el tiro le vino desde la cabeza para abajo, se han inventado mil y un cuentos. Entonces ya ni siquiera con la imagen. Entonces la verdad es la sumatoria de opiniones de diferentes personas a los cuales tú le das la confianza de creerle. Y es esa sumatoria lo que te acerca a lo más, a lo que más se define como una verdad absoluta. Esa es mi apreciación. ¿Cómo comienza este camino del gocho de grabar estos mensajes y convertirte en una voz? Porque te digo, en Venezuela, en círculos cercanos, amigos, familiares extensos, o sea, nadie se pierde una grabación del gocho. Pero el estilo tan coloquial, podríamos decirlo de alguna manera, pero que le haces entender a la gente que hay algo más allá de lo que ven a simple vista de un medio de comunicación. Antes tú y yo confiábamos ciegamente en lo que nos decía un noticiero. Hoy en día el noticiero te puede estar diciendo algo, pero inyectándole su gota y a veces el chorro de ideología y la gente entiende algo o le tergiversa en la noticia. Bueno, a ver, primero, la parte histórica. Hace un poco más de 8 años, yo estaba en un chat de WhatsApp, como estamos millones de venezolanos en Venezuela, sí, donde estábamos unos amigos que participábamos en política. Y en ese chat se llamaba Las Guanábanas del Táchira, porque en ese chat habían adecos, copellanos, Voluntad Popular, chavistas arrepentidos, había todo pelaje, eran como 70 personas. Y el día que sale este sinvergüenza, que era el preso de Ramo Verde, sobre el cual nos desgañotamos, y ahora resultó tremendo farsante, ladrón y agente de la inteligencia cubana. Pero en ese momento, el tipo era el ídolo, ese era el Guillermo Dávila del momento, la rata de Leopoldo. Y cuando el tipo lo sacan de la cárcel y lo llevan a su casa a la 1 de la mañana de un día 8 de julio, 8 de julio, 8 de agosto, creo que fue. Ese día, pues los que estábamos en el chat estábamos hablando desde muy temprano, escribiendo, pero llegó un momento, después de 5 horas de estar fastidiados escribiendo, empezamos a mandar audios. Y cada quien hacía un análisis del evento. Y yo, que venía haciéndole seguimiento al presidente Trump y a la política americana, por lo menos esa visita fue en el año 2017, y yo venía haciendo el seguimiento a la política americana desde el año 2009, entonces más o menos tenía 8 años de conocer la novela, los actores, y yo di una opinión, pero el problema era que en ese chat la norma era de que todo entraba pero no salía nada, pero alguien agarró la opinión que yo emití y bueno, la mandaron porque les pareció interesante y aquello se volvió viral. Y después me vino otro amigo de la adolescencia y me dijo, usted tiene que seguir hablando. Pero yo le dije, pero ya va, si esto era un cuento, pechalo en este chat así asado. Me dice, no, usted tiene que seguir hablando, porque sabe que es difícil hablar de política conservadora y que la gente se lo trague. Porque hablar de demagogia socialista es fácil, porque estás vendiendo golilla, pero decirle a la gente que tiene que ir a trabajar y además que la gente se lo cale y además se divierta, eso no es fácil. Sí, señor. Y entonces, bueno, a partir de ese momento, pues yo traté de seguir opinando y de eso llevo 8 años y pico en esto. Increíble. Y sobre todo el mensaje conservador, ¿no? Hoy el presidente, hoy no, en las últimas horas, el presidente Donald Trump dio declaraciones y dijo cómo, y bueno, mostró un video bastante gráfico, yo creo que ha sido el más explosivo, literalmente, una embarcación cargada con suficiente droga, según el presidente Donald Trump, para matar entre 25 y 50,000 personas, fue detenida. Fue la mañana del viernes frente a las costas de Venezuela para intentar ingresar a territorio estadounidense.
¿Cuándo el cartel de los soles, Nicolás Maduro y todos los narcotraficantes van a entender que el catire no juega carrito? No, a ver, el problema es que la osadía no tiene límite. Y cuando tú tienes 26 años haciendo diabluras sin que nadie te parara el macho, cuando has utilizado el poder del Estado en hacer todo tipo de diabluras para este tipo de negocio y al tener exceso de mercancía en los depósitos en Venezuela y el ataque frontal que le tiene el Comando Sur, pues los tipos se la juegan. O lo que no sabemos es que esos cadáveres de esa última lancha, no sabemos si le tenían amenazado a la mujer o los hijos, porque en esos grupos de bandidos todo puede pasar. Sí. Cualquier libreto de Mario Puzo de las novelas del Padrino, o cualquier libreto de la serie de esa de la Endrangheta, lo que a usted se le ocurra es peanuts en comparación a lo que sucede en el negocio de los narcos solo en Venezuela, sin contar el cuento colombiano. Entonces, pero lo que sí es interesante es que hoy vemos el tercer video, pero es la cuarta lancha, porque hay una lancha que no publicaron el video porque esa era más gruesome, sería la palabra grotesca. En inglés. Sí. Es correcto. Entonces, ¿cómo sería de ácida? Que ni siquiera fueron capaces de mostrarla, pero van 4 lanchas. Pero lo que es interesante, más allá de la declaración del presidente, es el reporte del Southcom que publica el día martes antes de la reunión de los generales y almirantes en Cuántico. En Cuántico. Que decía, palabras más, palabras menos, en el último año fiscal hemos capturado en el territorio que abarca el Comando Sur más de 1 millón de libras solo de cocaína, que era el equivalente a 42 camiones volteos de esos de 15 metros cúbicos, esos camiones rockeros enormes, full, y además que era el equivalente a 350 millones de dosis letales, que eso en el mercado eran más de 13.200 millones de dólares. Bueno, esa cifra es razón suficiente para montar una operación militar para capturar estos bandidos. Sobre todo porque en Venezuela hay un poco de gente, porque una cosa es el desespero venezolano y otra cosa es el problema americano. Claro. No es igual aunque son los mismos actores y son las mismas acciones, pero la interpretación es distinta. Entonces, en clave americana, el Pentágono tiene $1 trillón para acabar con los enemigos de los Estados Unidos. Y si estos bandidos tienen dosis para cada uno de los ciudadanos de este hermoso país que me dio acogida y que tiene la capacidad de que solo con lo capturado en un año hay suficiente droga para matar a todo el pueblo americano, pues usted entenderá que $1 trillón es nada para acabar con esa amenaza. Entonces en Venezuela dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo? Mire que eso vale mucha plata, eso no vale nada. O sea, salvar 350 millones de dosis letales que llegaran a los Estados Unidos es peanuts para lo que cuesta perseguir estos tipos, bloquearlos y desvivirlos si llegase el caso. Pero es que a mí me parece muy curioso, la gente está tan desesperada, Gocho, me imagino que tú lo ves, ¿no? Me imagino que responden a tus grabaciones, a tus informaciones. La gente está tan desesperada porque ya salir de esto, pero después de que votaron por Chávez, votaron por un golpista, entraron en donde no tenían que entrar a pesar de todas las advertencias hace 26 años de por ahí no voten por un golpista.
pasó el tiempo, se creció todo esto, se convirtieron en delincuentes a alto nivel, a nivel internacional. Tú no puedes pretender terminar con 26 años de dictadura, que además los tentáculos que tiene con el narcotráfico, con el terrorismo, con Al Qaeda, con Hamas, o sea, tú no puedes pretender que esto es soplar y sacar una botella. Esto toma planificación, y la estrategia que ha utilizado el Catir en esta segunda vuelta me parece brillante, porque no es en contra del dictador, es en contra del grupo narcotraficante que nos está metiendo la droga y nos está matando americanos en este país. Bueno, es que casualmente, insisto, el tema es que el problema hay que verlo en clave americana, porque en clave venezolana no hay nada nuevo que decir. Son unos asesinos, son unos criminales, son unos usurpadores del poder. Sí. Maduro no es venezolano, todo este poco de gusanos son todos unos criminales, tienen expedientes abiertos. Ese no es el problema. El problema es que para poder argumentar y vender el problema en clave americana, había que demostrar que el problema no era un problema político en Venezuela, era un problema de una banda de criminales que está atentando contra el pueblo americano. Y eso fue quizás lo más difícil que hizo el grupo político que asesora al presidente. Y por eso es que usted vio que el presidente en la campaña nombraba el caso venezolano todos los días. Todos los días, eso tenía un porqué. Pero en clave de los bandidos del Tren de Aragua, en clave de que era una manada de locos que les trajeron, y en clave de que eran unos tipos que vinieron a hacer daños y además a traer drogas junto con los carteles mexicanos. Entonces, cuando usted ve que el relato se hizo fue alrededor del problema de la droga y de que le estaban matando más de 150,000 americanos por año, entonces ahí usted tiene un caso. ¿Por qué? Bueno, por una cosa muy sencilla. El conflicto bélico más difícil de los Estados Unidos fue la guerra de secesión, que mató cerca de 600,000 americanos en el siglo XIX, ¿ok? Pero resulta que después, ni siquiera en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Corea, ni en la Guerra de Vietnam, han logrado desvivir la cantidad de americanos que han matado los carteles de narcotráfico en los últimos 26 años. Pero poniendo un número modesto, usted puede decir hoy que el trabajo del cartel que sale de Venezuela ha desvivido un promedio de más de 10,000 americanos por año. Eso significa que esa pandilla de venezolanos son responsables de haber desvivido, disculpe que use la palabra para que no se lo bloquee después el YouTube. Entonces, estos tipos han desvivido más de 260,000 ciudadanos americanos en 26 años. Bueno, es muy sencillo. Osama Bin Laden, en todo el daño que le hizo a los Estados Unidos, creo que desvivió 6,000 americanos y se gastaron como $2 trillones en su cacería y 10 años para pescarlo, hasta que le dieron. Pero además, el general Qasem Soleimani, el iraní, sí, ese tipo desvivió americanos desde el famoso atentado de las barracas de Beirut a los Marines por allá en el año 86, y hasta el momento en que pasa y coge el cohete para el infierno, ese tipo era responsable por lo menos de unos 4,000 americanos desvividos por su trabajo, y se lo cascaron, y duraron 30 años persiguiéndolo. Y Abu Bakr al-Baghdadi, que era el jefe de ISIS, ese tipo era responsable como de 40 americanos, no fueron más de 40, y el general Rayson Kane le dio y en 3 semanas lo liquidó. Y estos bandidos venezolanos que son responsables de más de 260,000 vidas americanas, ¿qué creen? ¿Que no les van a dar? No, me canso, ganso, dice el refrán. Eso es lo que estamos viendo. En las últimas horas, y Southcom, el Comando Sur, ha enviado un gráfico con toda la artillería, o sea, con todo, y lo van a ver en pantalla, con todo lo que tienen listo. Y esto tras el anuncio de que el presidente Donald Trump le notifica al Congreso que están en un conflicto armado con los carteles de la droga. Esto ya es como que la designación oficial,
por decirlo de alguna manera, pero Southcom no está jugando a carritos. Donald Trump no juega a carritos. O sea, quien a estas alturas dentro de esa dictadura de delincuentes no entienda que o sea, cada vez le están pasando más cerca a Maduro el poderío militar estadounidense para que entienda que esto va en serio. Es como cuando denunciaron en las últimas horas que habían entrado en espacio aéreo. O sea, le están demostrando la fuerza que tiene, que nadie debería dudar de ella, ¿no? Pero para que estén claros en lo que tienen a las afueras en aguas internacionales. A ver, hay que seguir el relato. Y fíjese, cuando el gobierno arranca, lo primero que hace es que define a unos grupos de bandidos como enemigos de la República, de acuerdo a la ley de 1798, creo. Y con esa argumentación, entonces después clavan un cartel y después definen al bigotón el jefe del cartel y después definen que van contra ese cartel y después agarran y filtran un finding secreto que dice que van a montar todo un grupo de tarea para perseguirlo. Y oh sorpresa, aparecieron 3 naves anfibias, un Marine Expeditionary Unit, que es el equivalente como a una brigada de ejército, pero además mueven la 82 División Aerotransportada, una de sus brigadas, a Puerto Rico, pero es que además mueven más aviones que lo que tiene un portaaviones, porque mueven C-130, C-117, C-5 Galaxy, mueven baterías de misiles Patriot que la traen de de Qatar, para instalarla en Puerto Rico. Traen F-35 más los AB-8B del Iowa, más básico, más IVA, más F-15. Bueno, eso le han traído lo que se llama un overkill, ¿ok? Eso es una sobrematanza lo que han movido. ¿Por qué? Bueno, porque inicialmente lo que quieren es mostrar el deterrence, que es la capacidad persuasiva, pero sobre todo la capacidad persuasiva es para decirle al malandro Vladimir y a Xi Jinping, mire, par de ratas, ustedes están muy lejos y por aquí no se acerquen, porque el que se acerque aquí a este candelero lleva el chispero. Eso es, porque créame, solo con lo que tienen el Iwo Jima, tienen para volar todos los blancos que hay en Venezuela. Primero, porque el otro gran problema que tiene este Bolsas de los 8 soles es que ese ladrón se cogió la plata del mantenimiento de las unidades militares junto con los otros comandantes de fuerza que han trabajado durante 26 años y primero compraron chatarra, pero los equipos viejos que funcionaban no les hicieron mantenimiento, se les deterioraron, se les pudrieron y ahora que se están viendo con las posaderas a 2 manos, entonces los tipos no pueden dormir porque no tienen radares, no tienen sensores, no tienen cómo identificar, no tienen aviones para reaccionar. Hoy se les cayó un helicóptero. Sí. ¿Y por qué se le cae el helicóptero? A mí me llamó un oficial de la Fuerza Aérea, amigo, y me dice, es muy sencillo. El adiestramiento se vino para el perro y los instructores de vuelo no tienen la cualidad de un instructor y es por eso que la mayor era la instructor y es la que se cae. Porque el alumno, que era un teniente de corbeta, que era un oficial de la Marina, que estaba en proceso de estudio, pues ese pájaro no era piloto, ¿entiendes? Pero se dan ese cachimbazo. Primero, yo le he puesto plata que no le habían hecho el mantenimiento de rigor a esa aeronave. Puede firmarlo que eso es cierto. Sí. Y segundo, que la señora no estaba preparada para una emergencia y se les dio una emergencia real y se dieron su cachimbazo. Eso pasa cuando tú tienes a piratas manejando el aparato de guerra, porque el problema es que en Venezuela se confundió que la institución armada, que era la garante de la soberanía de la República, de la Constitución y de la paz interna del país, pasó a ser el gran negocio de la custodia del guiso. ¿Y qué pasó? Bueno, que los militares o están para hacer la guerra o se tienen que ir a la calle a hacer negocio, pero tú no puedes hacer las dos cosas. Ni puedes hacer política con un revólver porque tú no puedes argumentar contra un gorila que tiene una pistola y tú lo único que tienes es la lengua y un papel y un bolígrafo para escribir. Pero además de eso, estos bichos
se metieron en el negocio del comercio de cosas difíciles y se les olvidó hacerle mantenimiento a sus equipos, porque a lo único que le hacen mantenimiento son a las Toyotas y las motos y las lanchas de ellos, pero para el equipamiento que custodia la República, se las echaron al hombro y ahí están sudando frío porque decía el señor Simonovic en un programa ayer, la lista de blancos son 600. Sí. Bueno, ahí tienen para que no duerman. 600 blancos que ya los tienen milimétricamente calculados. ¿Qué lectura le das a estos ascensos a esta altura del partido donde Nicolás tiene el juego literalmente trancado? Porque ayer mismo vimos al ojeroso de Padrino López, salió prácticamente llorando, ¿no? Declarando que 5 aviones caza F-35 Stealth habían estado volando la zona de influencia del espacio aéreo de Venezuela y vimos los videos. A ver, ¿qué es lo interesante? Primero, en Venezuela todo es política partidista, ahí no hay intereses de la República. ¿Por qué ascienden a este trío de calavera de la rata de Arias Cárdenas, Ameliach y el pájaro de la Fuerza Aérea? Ese se llama, que era gobernador de Portuguesa. Bueno, ahorita se me va. Es un pobre infeliz que no me acuerdo ni el nombre. Pero, ¿qué es lo interesante? Arias Cárdenas es el primer ladrón certificado de la Revolución Bolivariana, porque hay que recordar en la historia patria de que la FARC, siendo el gobernador de Zulia, le manda un apoyo al comandante para la campaña presidencial del año 98 de 10 millones de dólares cash. Y resulta que parece que esos cobres no llegaron. Y cuando el Sambo invita a la FARC a Caracas, los tipos pavoneándose porque ellos decían que el triunfo del comandante era parte por la ayuda que ellos les habían dado. Y entonces viene Chávez y le dice a los tipos de la FARC, mira, vale, tú andas diciendo esto, ¿a cuenta de qué? Yo a ti no te debo nada, yo te debo el apoyo discursivo, pero plata. Entonces los tipos le dicen, ¿cómo no, comandante? Nosotros le mandamos con el comandante Arias Cárdenas un paquete por 10 palos verdes. Y el tipo, ¿what? Sí, nosotros lo entregamos así, a un tal parte. Entonces el Sambo manda a llamar a Pancho, mira Pancho, ven acá, explícame esto. Y el tipo, bueno, sí, nosotros recibimos el dinero, pero hubo que gastarlo en el Zulia, en los actos de campaña. ¡Ay! Allá rodó aparatosamente. Entonces ese es el primer ladrón certificado de la revolución. Pero más allá de eso, ese sujeto, siendo gobernador, se cuadra con la FARC, que eran, junto con los carteles mexicanos, los que movían la droga desde el estado Zulia. Así que ese marrano estaba con las manos juntadas desde el principio. Pero después ese tipo, junto con su hijo, montan el negocio del tag de frontera, que era una cinta, como un Zompas, que tú se lo ponías al carro para poder echar gasolina en el Táchira, en el Zulia y en Apure, porque la gasolina estaba controlada. Pero resulta que el que instaló ese sistema junto con los iraníes era Arias y su hijo. Ay, pobrecito ese angelito de Dios. Y esos bichos controlaban la venta de gasolina y a los TAC por su número, a unos le permitían echar 20 litros y a otros le permitían el tanque full y hasta echar 3 veces al día. Ese era el negocio de Arias Cárdenas. Y después ese batracio lo mandan de embajador de Venezuela en México. Y básicamente el tipo era el consigliere del cartel con los grupos de Angelitos de Dios en México. Él era el tipo que negociaba con la banda del Chapo, con la banda del Mayo y con Don Mencho. Eso no es un secreto para nadie. No. Y entonces ahora lo devuelven a Venezuela, ¿ok? Lo hacen general para ver si le entregan el Redi o la Sodi. ¿Pero por qué? Bueno, porque resulta que en el Zulia, disculpa que sea tan largo No, esto es historia. Resulta que en el Zulia, ¿quién es el actual gobernador del Zulia? Un pájaro que se llama Luis Calderas. ¿Quién es Luis Calderas? Ese fue el sempiterno alcalde del municipio Mara. Es decir, ese es el municipio que va desde las afueras de Maracaibo hasta Paraguachón, que es la zona del tráfico de todo tipo de cositas con Maicao en Colombia. 21 años de alcalde duró ese pajarraco ahí.
amo y señor de todas las bandas de guajiros, de las relaciones con la FARC y con el Hezbollah, que es el grupo que domina el comercio en Maicao. Ese fue el alcalde que cuadraba el negocio con Maicao y ahora es el gobernador del Zulia. Y le están mandando a mi general para terminar de cerrar el círculo virtuoso de toda la neva azúcar y toda la heroína que se produce en la Sierra de Perijá, desde Casigua el Cubo hasta Castilletes. Esa es solo la jugada de Arias. Después la segunda jugada es con el pájaro Ameliach, que fue gobernador de Carabobo, que fue de los golpistas del 4 de febrero, que ese es otro ladrón redomado, pero que es un tipo que está convencido del cuento y lo traen. Pero este tipo es un relleno porque lo importante era darle el espacio a Arias Cárdenas, que es el que negocia con los carteles mexicanos. Y el otro pájaro, que era Wilmar Castro Soteldo, que fue... Wilmar Castro Soteldo y Francisco Ameliat. Ajá, por eso. Y Wilmar Castro Soteldo, que fue el gobernador de Portugués una pila de años, después fue el presidente de Agropatria, fue el presidente del INTI, imagínense, la rata que lleva toda la política de tierras en Venezuela es ese batracio que ahora lo hace en general. Pero hay una cosa más divertida que uno tiene que preguntarse, y es, ¿cuáles son las características que tiene que tener un oficial para ascender a un cargo? Le lo voy a decir. Por ejemplo, para usted, de usted capitán, para subir a mayor, tiene que tener 10 calificaciones del servicio en su expediente, es decir, 2 evaluaciones por año. Mi pregunta es, ¿cómo hace este batracio de Arias y sube de ser un teniente coronel majunche, golpista, que fue dado de baja desde el año 90 y pico en el gobierno de Caldera? ¿Dónde están sus evaluaciones en el expediente para que lo asciendan a general? Eso te demuestra que el ascenso es espurio o porque fue una chapita sacada de una caja de ace. Uh-huh. Y lo mismo los otros 2 batracios. ¿Dónde están las evaluaciones del servicio cuando esos bichos estaban de baja? ¿En qué momento se reincorporaron? ¿Dónde están las evaluaciones? ¿Dónde está la burla para el resto de los oficiales que se han comido un cable completo para que vengan estos perros a recibir esa jerarquía? ¿Acaso es que esto es el Club de Leones y entonces a ti te ponen un gorro y te ponen 2 chapitas? No vale, esta es la institución militar. Entonces eso te demuestra que lo que se está haciendo es una gran burla contra los mismos militares que están dentro, pero todo es para tapar el negocio de los narcóticos, porque ¿qué es lo que estos tipos están pensando? Si verdaderamente Petro se come la luz hoy y agarra y manda a raspar la misión diplomática colombiana en China, porque le pareció que no estaban suficientemente rastreados los funcionarios de carrera, pero ese tipo está como loco de ver cómo los chinos se meten en la sopa y transformar el espacio que es La Guajira, el Cesar, norte de Santander y Zulia y Táchira para hacer una franja de Gaza entre Venezuela y Colombia, y una de las cabezas de ese juego en la parte militar sería la rata Arias Cárdenas, junto con el gobernador Luis Calderas, y del lado colombiano pues estarán los dirigentes de Petro. Ese es el tipo de locura en la cual estos infelices nos quieren meter, y esa es la razón por la cual el Catire les va a dar bala, sin lástima. ¿Por qué? Porque el señor Trump sabe 2 cosas. Si no se los pela a él y por mala suerte los demócratas asumen el mandato, que yo no lo veo en lo más remoto, pero puede pasar, esos mismos bandidos van a venir por su familia. Y después que el presidente Trump se muera, los que van a llevar del bulto son sus nietos. Entonces el tipo tiene que dejar el problema arreglado, sobre todo por su familia, más allá del resto del pueblo americano, que es por lo cual lo está haciendo. Pero es que cada quien tiene que ver el juego personal. Y por eso es que tienen que detenerlos y por eso es que van por todos esos bichos. ¿Cómo ves tú la entrada? ¿Tú ves una extracción quirúrgica? ¿Tú ves eliminar estos 600 objetivos o algunos de los 600 objetivos? ¿Tú ves entrada con todo lo que tienen a las afueras del mar Caribe? ¿Cómo ves todo esto? Porque tienes toda una movilización militar y el andamiaje legal
que se ha abordado a la medida de Maduro y su combo criminal. O sea, nos dan a entender que el día está ahí. No quiero decir cuándo, porque allá afuera hay una cantidad de charlatanes que dicen antes del 30, antes del primero, y la gente está obviamente nerviosa, esperanzada. A mí no me gusta estar hablando por hablar. Yo reporto sobre lo que veo. Y si algo yo conozco del Catire es que él no juega carrito. Y sé que él no va a poner toda esta movilización al frente por gusto. O sea, algo va a pasar. Pero el cómo es lo que quiero saber. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, quizás para ver el problema es el cómo y el cuándo. Quizás hay que ir un poco más a los antecedentes. ¿Cuál es la razón por la cual el Catire le apretó el paso al juego? Hay tres razones que yo considero que son muy importantes. La primera, la amenaza que significa estos tipos para la sociedad americana y la destrucción de su juventud. Eso es imperdonable. Y dentro de esa jugada es que estos tipos son los que han financiado a los grupos ultras de la izquierda y del Partido Demócrata, que en el fondo el gran enemigo de los Estados Unidos es el Partido Demócrata. Entonces, él los ve como la gran amenaza porque son los que han financiado el juego. Pero más allá de eso, la segunda razón, y es que fueron los chavistas los que a través de Smartmatic, Dominion, Sequoia le robaron la elección en el 2020. Y cuando vemos que ¿de eso no te queda ninguna duda, Gocho? ¿Cómo? ¿De eso no te queda ninguna duda de lo que tú has dicho en el 2020? No, pero mire, porque Fox tuvo que pagar 700, creo que fue 87 millones por esta demanda que presentó Smartmatic, que al menos aquí en el sur de la Florida, yo estaba en una estación de radio y me dijeron, no se puede hablar de eso porque no estamos preparados para una demanda. Y uno estaba como que en tierra de libertad, pero uno no podía hablar de que habían irregularidades en el 2020. O sea, eso no es... Eso no es nada nuevo. O sea, hubieron auditorías en Arizona e incluso en aquel entonces Twitter te trancaba las cuentas si tú hablabas de esas auditorías. A mí me cerraron una cuenta de YouTube con 80,000 seguidores porque hablé de eso. Ahí está. Pero voy más allá. Fíjese, vámonos a lo histórico. Hay el caso de la señora Tina Peters, que fue una funcionario electoral en Colorado, que al ver cómo estaba pasando algo que ella no podía determinar, pero evidentemente que no hay que ser un científico de cohetes de Elon Musk para darse cuenta que te están robando el resultado. La señora graba una imagen a espejo de la máquina de votación y por eso es que está presa, porque el cuento es que ella se cogió la propiedad intelectual. Pero casualmente la semana pasada vimos a un ingeniero con la imagen distorsionada, un ingeniero de Smartmatic, donde el tipo declara ante el tribunal cómo se guisan los votos y cómo se los robaron y cómo trampearon de los que trabajó en el sistema. Entonces, eso ya está claro. 1. 2. Hay un libro que salió el 3 de septiembre que se llama Stolen Elections, escrito por el escritor Ralph Pesulo, donde toma la investigación del señor Gary Bernstein, y estos señores fueron los que descubrieron toda la trama, pero además son los individuos que salvaron a María Corina el año pasado y son los individuos que salvaron al Catire en la elección del 2024 y son los que convencen de que el señor Elon Musk entre al juego y es quien salva la partida tecnológica. Gracias a Elon Musk nosotros tenemos al presidente Donald Trump en el poder. Correcto, sí, pero es porque salvó la trampa, o sea, no es porque puso Twitter. No. Él tenía toda la parte tecnológica controlada y la izquierda lo sabía, que no iban a poder trampear esto. O sea, por eso es que Elon Musk es una persona extremadamente importante para nosotros en el mundo conservador. Haya pelea, haya discusión, ya han hecho las paces. Elon Musk se salió un poco como que se dejó llevar, qué sé yo, pero él fue absolutamente esencial en estas elecciones. Bueno, pero ese cuento es para otro viaje. Sí. Pero más allá de eso, entonces, una vez que se descubre la trampa, pero además hay otra cosa, que es que a quien hay que agradecerle que se desveló la trampa de Smartmatic
es al presidente Biden. ¿Por qué? Porque usted se acuerda que hay un caso contra un pájaro que se llamaba Roger Piñate. Sí. Ok. Ese juicio estaba durmiendo el sueño de los justos en el Departamento de Justicia y era un indictment cerrado. Cuando el viejo Biden lo sacan de ser el candidato para la segunda vuelta, porque él había llegado con el robo, él sabía cómo se guisaba el resultado y estaba listo para guisarse el resultado del año pasado. Pero cuando lo raspan y ponen a Kamala, el tipo dice, ustedes son ratas, me van a dejar por fuera, no se preocupe. Y el tipo agarra y le da la orden a Merrick Garland que abra el indictment contra Roger Piñate, y cuando se presenta en sociedad que Dominion, Smartmatic, Sequoia es un guiso, entonces ya los tipos no pueden demandar a nadie. ¿Por qué? Porque una averiguación del Departamento de Justicia desnudó el juego. Eso hay que agradecérselo a Biden, porque esa fue parte de su venganza de que lo sacaron de la vuelta. Sí, pero voy más allá. Entonces, el segundo argumento es que los chavistas le robaron la elección, porque ahí están metidos, y cuando usted pueda leer el libro de Stolen Elections, se da cuenta que desde el año 2006, los chavistas están robando elecciones en los Estados Unidos. Oh, sorpresa. En el Cook County, que es la ciudad de Chicago, en Los Ángeles y en el estado de California, que es donde hace las elecciones de Smartmatic, y lo demás es historia. Qué casualidad que son, para los que nos están viendo y quizás no están al tanto, son ciudades liberales, son ciudades demócratas, y por eso es que puede entrar Smartmatic. Esta señora que se murió, Tibisay Lucena, ¿tú crees que ella antes de morir, ella preparó a toda esta gente, entrenó a toda esta gente? ¿Cómo fue ese? Pues yo siempre he dicho, esta señora me imagino que viajó por Latinoamérica y les enseñó cómo era el jueguito, ¿no? La trampita. No, esa rata era apenas el mensajero. Esa era el payaso que hacía las maromas. El dueño del mal es el Colotor Doc, el hermano de la huérfana. Él y la rata del bobo que hace el programita los martes con el chipote chillón del Chapulín Colorado. Esos son los dueños de la trampa. ¿Cuál es ese? ¿No lo puedes mencionar? De todo eso es el Colotor Doc. ¿Cuál es ese que no lo puedes mencionar? Claro, el presidente de la Asamblea Nacional. El calvo infeliz, el hermano de la huérfana, el hermano de la vicepresidente, Jorge Rodríguez Gómez. Se la mente. La bruja Tibisay era una rata que cobraba durísimo y salía a hacer el paripé, pero la mente atrás de la trampa era este gusano. Es. Pero sigo. Entonces, a Trump tiene como causa contra el cartel venezolano la droga, el robo de la elección del 2020, que ese robo de esa elección le destruye su vida. Le metieron 70 y pico de cargos, 90 y pico de cargos para clavar los 700 años presos, y le metieron 4 acusaciones sacadas de la chistera de un mago. ¿Y usted cree que eso es culpa de qué? De que le robaron la elección. Entonces, si usted es presidente, usted no va a cobrarse la venganza, yo me la cobro. Pero esa es la segunda. Y después la última es que, de acuerdo a las declaraciones que da el general Mike Flynn, él dice, presidente, tiene que cascarse a los iraníes y a las ratas venezolanas, porque esos pájaros están involucrados en el atentado de Butler. Y esa es la tercera razón por la cual los van a empalar. Y por eso es que yo no tengo duda de que van contra ellos. ¿Por qué? Porque el tiro de la oreja, aunque sea el 20% de la culpa, es de la pandilla de los bandidos venezolanos. Pero ¿cómo, Gocho, los venezolanos están involucrados en lo de Butler? O sea, estamos hablando del atentado contra Donald Trump. Correcto. Bueno, si usted lee e interpreta lo que ha dicho Mike Flynn, el muchachito de Butler, yo no sé si usted le ha hecho seguimiento, usted se acuerda que él tenía 4 teléfonos y, oh sorpresa, después de que lo matan, el FBI desaparece los teléfonos. Desaparecen los teléfonos, claro, sí. Ajá, y después lavaron la sangre y después quemaron el cuerpo y desaparecieron todos. Ajá, y la siguiente pregunta es, ¿y los 4 teléfonos con quién se estaba comunicando ese angelito de Dios? Bueno, de acuerdo a lo que ha salido en internet, de acuerdo a las declaraciones de Emerald Robinson
cuando usted lee todo ese poco de los diferentes vectores de información, usted se da cuenta que ese muchachito estaba siendo manejado por una célula de persas. Pero resulta que la célula de persas había sido montada en Caracas en sociedad con estos angelitos de Dios. Por eso es que están metidos en el atentado. Pero ¿qué pasa? Ya el señor Trump resolvió el problema con los persas, porque entre los israelíes que le mataron al liderazgo militar de los persas y después él le acabó las bombas del programa nuclear, ese clavo ya lo pasó. Fíjese que ya a Donald Trump no le importa la porción del atentado que hicieron los iraníes, ya no le interesa porque ya los peló a todos. Ahora le faltan son los criollos venezolanos. Y por eso es que va por ellos. Y por eso es que no los va a pelar. Y lo último es que la gente dice, ¿pero para cuándo? Bueno, yo no sé para cuándo, pero lo único que yo sí, lo que es una certeza es que el día, creo que es martes 4 de noviembre de este año, es la elección de la senadora Ashley Moody, que es la que aspira a seguir la plaza que era del señor Marco Rubio, del señor Marco Rubio, que la colocó allí Ron DeSantis. Por cierto, me reuní con ella la semana pasada. Ajá, pero tiene que ir a reelegirse. Sí. Y el presidente necesita cada senador, necesita cada voto. ¿Y cuál sería una forma de animar el voto hispano del sur de la Florida? Dale un cachimbazo a los enemigos de venezolanos, colombianos, cubanos, nicaragüenses, y eso place al cartel. Por eso es que mi apuesta, porque tú tienes que ver la jugada en términos políticos y en términos militares. En términos militares, créame que el plan del Comando Sur lo deben tener listo desde hace como 2 meses. ¿Ok? Ahora, el timing tiene una porción del juego político, porque está la venta del relato y el momento de la ejecución y en qué momento puedo recogerle los votos a la comunidad que se ve más afectada. Máxime cuando hoy la Corte Suprema falló a favor del presidente de que acabe con el TPS. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no puedes olvidar que hay una porción importante de electores venezolanos que no deciden mayor cosa en los Estados Unidos, pero que te pueden decidir un senador, que te pueden decidir el alcalde de Miami, que te pueden decidir unos concejales, te pueden decidir unos comisionados. Entonces, aquí siempre el juego es en clave de política nacional y por eso es que yo creo que se los van a cascar antes de la elección del 4 de noviembre. Pero esa es mi apreciación. Acuérdate que esto es la opinión. Yo no tengo ni la bola del mago Merlín, ni yo tiro los caracoles como los brujos, ni los babalaos, ni yo echándole cenizas y fumándole el tabaco a nadie, pero esa es mi apreciación de los hechos que yo veo. No, pero muy interesante lo que hables. La semana pasada yo tuve una reunión off the record, o sea que no fue publicada en los medios de comunicación, pero estuvimos reunidos con Ashley Moody y también con miembros de la fuerza local aquí, la más alta fuente de lo que es la fuerza policial acá en el sur de la Florida. Y Ashley Moody nos comentaba 2 cosas. Número 1, que como se cerró la frontera, o sea, por la frontera no está entrando nada de droga y también tampoco ilegales, ellos están utilizando las aguas. Y que vamos a ver lo que estamos viendo, lo que vimos en las últimas horas, esta explosión de esta mañana y lo que hemos visto en las últimas semanas. Pero además, ella quería como expresar, diríamos, la frustración que hay de personajes que dentro de los Estados Unidos, y bueno, me imagino que ahí incluye a los que fuera, que están tratando de regar esta matriz de opinión de que el Cartel de los Soles no es un cartel de narcotráfico, que Nicolás Maduro no es el jefe del Cartel de los Soles, o sea, minimizar lo que se está haciendo en aguas internacionales y la necesidad de esta movilización militar en aguas internacionales. Aquí tenemos a un Juan González que en estos días dijo que el Cartel de los Soles, que no habían pruebas, que teníamos que entrar en negociación porque había que negociar con estas personas. Este es un personaje infame porque trabajó para la era de Barack Obama. Y en Venezuela tenemos personajes también como Enrique Capriles, que bueno, de él podemos dedicarle un programa completo, pero diciendo que no hay pruebas contra el Cartel de los Soles. O sea, en el mundo siempre vamos a encontrar quien niegue
el nivel de delincuencia de este cartel de los soles y de la dictadura venezolana. Bueno, a ver, volviendo a ese argumento, quizás lo que hay que plantear son dos cosas. El libro que él te hice mención, que se llama Stolen Elections, de Ralph Pesulo, allí el investigador Gary Bernstein dice que el cartel del chavismo, el cartel de los soles, en 26 años tiene más de 2,7 trillones de dólares en la chácara para vivir como príncipes o pagar lo que sea para mantenerse en el poder. Entonces, cuando tú ves que estos tipos tienen más plata que la Ndrangheta, revuelto con la mafia siciliana, revuelto con la mafia calabresa, revuelto con la mafia de los iraníes, todas las mafias que usted quiere no tienen 2,7 trillones de dólares para hacer daño. Entonces, por eso es que tú ves que los tipos hicieron mover al CEO de Chevron para que el tipo pidiera cacao. Hicieron mover al caucus progresista del Congreso, donde está la rata de Ilhan Omar, para pedir que le quitaran el poder al presidente de cantarle la guerra a estas ratas. Hicieron mover a la rata de Petro que se suicidara en primavera. Hicieron mover a Lula, hicieron declarar a Putin, hicieron declarar a los chinos, los tipos hicieron mover a la rata de Zapatero. Los tipos han movido el oro y el moro para tratar de alargar el chicle. Lo que pasa es que, como le dije, el catire no recoge pasajeros y no espera por estos bichos. Pero eso no significa que los tipos todos los días arrancan con una jugada nueva a ver cómo voltean el santo. Y entre esas jugadas, por supuesto, están los célebres traidores venezolanos que durante mucho tiempo, por eso de que no había suficiente información, los compramos como unos grandes héroes de la República y resultaron ser unas grandes bobas entregadas al régimen de narcos, por dos razones. Primero, porque esos bichos nunca hubiesen recibido la bola de billete que han manejado desde que están en el juego político del año 98 para acá. Porque vaya a revisarle las cuentas a Leopoldo y a la rata de Capriles, a Borges y a todo ese poco de menesterosos. Esos tipos no se han ganado $1 partido por la mitad en su vida y viven como príncipes con suficientes cobres para hacer lo que sea. Y eso es porque se los permitió el chavismo, porque se los permitió el régimen castrista cubano. Pero además de eso, todavía hay medios que repican las declaraciones de esos ágrafos. Sí. Y yo soy sincero, a mí Capriles se puede tirar en una hoguera y prenderse en candela, y por mí se puede chamuscar. A esa rata yo no le creo nada, porque la opinión de ese gusano es irrelevante. La opinión de un traidor como Leopoldo es irrelevante. La opinión de un gusano como Juan Guaidó es irrelevante. Y la opinión de Vecchio es irrelevante. Fíjense que ¿quién sale a tirar esos bichos por la borda? El mismo Juan González. ¿Y quién es Juan González? Juan González es un comunista redomado de origen colombiano que era una perra de Obama y que es el que negocia el acuerdo de paz de la FARC en Cuba para que a Santos le dieran el premio Nobel de la Paz. Pero ese mismo gusano es el que negocia en Canadá la apertura de los Estados Unidos con Cuba, donde intercedió Canadá y el Vaticano de Francisco. Y se hizo el juego de béisbol en La Habana, donde fue el pintado de Chicago y todo su gabinete. Eso lo hizo Juan González. Y entonces me va a venir a decir Juan González que el cartel de Venezuela no hay pruebas. ¿Y quién le cree esa rata? O sea, hay que ser, yo a ese tipo de sujetos no lo determino, sobre todo porque en política todos estamos inventariados y todo el mundo sabe que ese sujeto, la última que le voy a decir, usted se acuerda que hace 2 años hay un tipo que era embajador de los Estados Unidos en Bolivia y el tipo había sido un agente de la inteligencia cubana, un doble agente por 20 y pico de años. ¿Se acuerda que el tipo fue preso? Sí, sí. Pero, bueno, ¿y qué dijo el tipo cuando lo sentenciaron? El tipo dijo, patria o muerte venceremos. Venceremos. Ajá, pero no solo eso, sino que ese pájaro era ¿qué? Ese era el gran maestro Chifu de Juan González. Cuando ese embajador cae preso, oh sorpresa, Juan González renuncia al cargo que tenía como uno de los directivos
del asesor nacional de seguridad. Ay, ¿y quién entrega el poder en el momento en que tú estás montado en la cresta de la ola? Ah, porque el tipo vio que se le acercaba la candela. Y entonces ese Batracio, que es un sujeto de una moralidad turbia, y entonces es el que va a opinar de que en Venezuela no hay un cartel de narcotraficantes. Por favor. ¿A dónde crees tú que fue todo el dinero que Donald Trump mandó a través de USAID en la primera presidencia? A mí no me cabe la menor duda, porque yo estuve en Washington, estuve en conversaciones de alto nivel. Trump estaba deseoso de liberar a Venezuela en esa primera vuelta. Y personajes como Carlos Vecchio, toda la oposición venezolana, la oposición venezolana aquí en Washington estaban trabajando con los demócratas. Primero se reunían con los demócratas, estaban como regañadientes lidiando con la administración Trump, pero estaban peleando y pidiendo que se eliminaran las sanciones. Mandaron gente a la frontera, me acuerdo que mandaron a Mike Pence, o sea, que había un deseo de liberar a Venezuela en aquel entonces. ¿A dónde fue ese dinero de USAID? Porque yo no he visto absolutamente a nadie en todos estos 4 o 5 años que se haya beneficiado con ese dinero. ¿Dónde fue a parar ese dinero? O sea, estoy deseosa que en algún momento Dodge decida investigar esa parte de ese cuento. Bueno, quizás para responderse eso hay que ver los videos de un señor que se llama Mike Pence. Yo no sé si usted lo ha visto. Mike Pence. No, Benz, como Benz. Mercedes-Benz. Ya. Yeah. Mike Pence es, para mí, el experto en estado profundo más zumbado que hay en los Estados Unidos. Y cuando usted ve lo que el tipo publica y la forma como se guisan la plata, porque fíjense cuál era el cuento. No, que el gobierno interino no tocó el dinero, sí, como el maestro Cocó. Yo no toco el cochino dinero, yo apenas lo gasto. Pero, ¿qué pasa? Una cosa es que el gobierno interino no manejaba el dinero, pero resulta que el dinero que bajaba el USAID agarraba y le consultaban al gobierno interino cuáles eran las organizaciones que tenían proyectos y planes para ejecutar la agenda del presidente Trump. Y entonces ahí es donde usted ve que están metidos, porque ¿qué es lo que yo quiero ver? Yo quiero ver la investigación que destapen de la ayuda a Venezuela del USAID, porque ahí vamos a ver cuáles fueron las ONG que recibieron la plata. Y después hay que hacerle seguimiento, quiénes son las personas que aparecen en esas ONG, porque ahí es donde está el guiso. Porque resulta que, ok, el dinero va para la ONG, fíjate, había una famosa ONG que se llamaba Rescate Venezuela, que la manejaba la tipa esta de las colitas que gritaba, ¡Leo! ¡Leo! Ah, y que la preñaron por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, la Tintori. La Tintori que se viste con zapatos de $3,000 en España. Y bien, por cierto, me dijeron que hace poco vino aquí a Miami, a grupos, gente conocida, a grupos acá que en el pasado dieron dinero en pro de la libertad de Venezuela y vino a pedir dinero. O sea, bueno, con todo el descaro del mundo vino en este momento, hace menos de 2 o 3 meses, a pedir dinero. Bueno, pero es que los caretablos son así, eso siguen con su cuento. Increíble. Pero fíjese. ¿Cómo vive la oposición aquí, en el sur de la Florida, en Washington? O sea, ¿cómo viven? Porque aquí hay que trabajar, y tú lo sabes muy bien, aquí hay que trabajar para salir adelante, y hay que trabajar bastante. Bueno, muy sencillo. En los Estados Unidos hay 2 grupos haciendo oposición. El grupo conservador que apoya a la señora Machado, que esos trabajan como unos chinos, echándole pichón todos los días con 2 y 3 trabajos para además hacer activismo político, y el grupo de la oposición que están cuadrados con Naco Martínez y los que están cuadrados con la pandilla de Soros y que fueron financiados durante muchísimo tiempo por el Parlamento Europeo, y esos son los activistas que viven por ahí de la vida loca, viviendo del físico, un poco de bachilleres que no hacen absolutamente nada. Y esos son los voceros
o los que pretenden hablar de voceros por parte del nuevo gobierno. Y eso es lo que uno tiene que decir, porque esos son los que lograron ordeñar la vaca del USA durante mucho tiempo. Y si no, insisto, espérese que salga la investigación del USA, cuáles fueron las ONG, y usted verá dónde están los primos, los hermanos, la novia, el cuñado de los dirigentes políticos que son los que hacen política en Washington a nombre de Venezuela, y que de paso al día de hoy todos están cuadrados con los demócratas. Pero volviendo al punto histórico que usted decía, lo triste fue que en el gobierno pasado del presidente Trump, toda la apuesta de la oposición venezolana era que iba a ganar la vieja Hilaria. Cuando se cae la vieja, estos tipos les toca jugar. Y por supuesto, el cabildeo que tenían estos tipos los hizo vender muy bien, al punto de que Trump saca a López de la cárcel en una negociación con Putin y lo manda para su casa. Eso fue el músculo que demostró el interés del presidente Trump. Ahora, lo que no sabía el presidente Trump es que tenía la mitad del partido republicano jugando para atrás, empezando por Mike Pence, ¿ok? Y siguiendo con el señor Pompeo. Entonces, claro, era muy difícil porque tenías a todo el mundo jugando para atrás. Muchas cosas en contra, sí. Le metieron tremenda coba y le metieron tremendo gol. Fíjese que más tardaron en nombrar a Biden, que se había robado el resultado, como a las 2 de la mañana, y a los 5 minutos el bolsa de Guaidó salió reconociendo a ese gobierno, este traidor, este sinvergüenza caradura. Eso no, que todavía me toca encontrármelo, Gocho, en lugares aquí hablando de democracia y de libertad. O sea, de verdad que, y sé que lo voy a escuchar, me revienta todo, el cuerpo entero, los intestinos, el estómago, todo. O sea, no soporto la caradura de una persona que además está enseñando sobre el socialismo y el comunismo en una universidad. Hágame el favor. Sí, pero fíjate, pero ¿qué es la FIU? Es un caldo de cultivo socialista e izquierdista, o sea. La FIU es el reducto de los woke en el sur de los Estados Unidos. Sí. La FIU es lo mismo que la George Washington University en Washington. ¿Entiendes? Un reducto para becar vagos políticos para que sean sus locutores. Y esta bolsa pues está becado. Eso es todo. Esa es la triste historia. No nos caigamos a mentiras. ¿Qué va a enseñar ese ágrafo infeliz, imbécil, que tuvo el sartén por el mango y botó el juego? Y entonces, ¿qué clase de qué? Ese tipo no sabe dar clase, pero ni siquiera cómo hacer un pastelito o hacer un tequeño. Pero no sé en qué idioma lo hace, porque el inglés lo habla malísimo. Malísimo, o sea, no se le entiende. Yo tuve la desgracia de tenerlo que escuchar, creo que fueron 5 o 6 minutos hablando inglés y no entendí absolutamente nada. O sea, que ¿qué hace este ser ahí en FIU? Para mí es incomprensible. Pero tener que verlo en lugares donde nosotros estamos realmente en una lucha de hace 26 años, o sea, realmente que me parece el caradurismo protagonista, o sea, de verdad que no, y quiero que se investigue, vuelvo, insisto, yo quiero que se investigue quién, o sea, cómo esta gente, primero, cómo viven acá y qué pasó con el dinero de USAID, porque algo tiene que saberse y la verdad tiene que salir a la luz. Yo lo que sé es que hay 2 cosas que son interesantes. 1, la investigación de los fondos del USAID. 2, una cosa que se llaman los fondos CAPA, que se los guisaron. ¿Ok? El fondo CAPA creo que tenía $9,000 millones, pero habían muchos activos que eran propiedades. Esas no las pudieron liquidar. Pero todo lo que era platica en efectivo se lo guisaron y se lo repartieron. Qué asco, cómo han jugado, cómo han jugado con el venezolano. Y la tercera, que quizás es la más importante en el corto plazo, son las declaraciones del Pollo Carvajal. Porque si algún sujeto de la oposición recibió plata del cartel, la recibió de manos del Pollo, punto 1. Y punto 2,
El pollo es un sujeto de 65 años que aspira a ver a sus hijos algún día en la calle, pero ese tipo le clavaron 4 cadenas perpetuas. Así que para quitarse 4 cadenas perpetuas y reducir eso por lo menos a 16 años, buena suerte. tiene que cantar como un ruiseñor con suficientes pruebas convincentes, y yo creo que ahí va a caer más de un bicho que dice ser de la oposición y que recibieron platica. Porque para nadie es un secreto, porque acuérdense que en Venezuela todos estamos inventariados, que el muchacho de Corapal, ¿usted se acuerda que él se juramentó un día 23 de enero, ¿verdad? Sí. Que Yo se el juramentó 18 de enero dije que ese iba a ser el peor error de los venezolanos en creer en ese tipo y todo el mundo me atacó, no Ok, querían que yo hablara y bueno, aquí estoy yo. Karinés te lo dijo unos años después. ok, pero fíjese, ese pájaro, ¿usted se acuerda que él se juramentó en un acto público y no Sí, sé sí, qué y sí. tal? Ujú. Y al otro día hay un video que el tipo tenía un hoodie, que tenía un suéter con Un un jury que gorro, entró en un hotel, sí. que estaba en el Hotel Lido de Caracas. Sí. Ajá, y la pregunta es, ¿A qué iba? ¿dónde, dónde fue la reunión? ¿Ah? La reunión era en la oficina de un sujeto que se llama Pedro Luis Martín, que es el gran jefe del cartel de los soles. Ese es uno de los civiles más conspicuos, pero ese es uno de los que manda, pero manda como un dinamo. Y allá se fue a reunir este muchacho, este angelito de Dios, y todavía de eso no han respondido. Pero quizás cuando cante el pollo nos enteraremos qué pasó. Y ahí es donde vamos a poder verdaderamente sacudirnos a una cantidad de crápulas que dicen ser representantes de la oposición, pero en realidad son unos grandes traidores a la República. Pero eso yo lo quiero ver. Y déjame decir una cosa, el Catire lo sabe. El Catire se dio tremenda desilusión en la primera vuelta y en esta nadie lo engaña. Ellos creen que, que este gobierno cree en ellos y no es así. Y lo voy a dejar ahí porque yo prefiero que la historia cuente cómo va a ser la cosa. Pero ya Donald Trump sabe a dónde va y de quién tiene que cuidarse. El, el periodista Jorge Ramos estuvo, y esto me lo comentaron, yo no lo vi, yo cuido mucho lo que entra por mi vista y por mi oído, Gocho, pero me contaron que estuvo en la ciudad del Doral y que todo el mundo que hablaba en contra de Trump. ¿Qué le dices tú a los venezolanos que a pesar de todo lo que están viendo, que si no estuviera Donald Trump haciendo todas estas movilizaciones, la libertad de Venezuela no estuviera, no estuviésemos visto ninguna luz, no estuviésemos viendo ninguna luz al final del túnel? ¿Qué le dices tú al venezolano? Porque yo tengo 35 años acá y si algo he aprendido que el venezolano tiene como un corazón socialista, igual que en muchos lugares en Latinoamérica, y para mí es incomprensible. ¿Qué le dices tú a todas esas personas que están aquí en los Estados Unidos disfrutando de las mieles del beneficio de poder salir adelante en este país, en vez de estar metidos en medio de una dictadura, y que no saben apreciar a este presidente porque prefieren haber votado? Hay venezolanos por Biden, venezolanos por Kamala, y le hacen la guerra al mundo conservador, no se quedan callados, le hacen la guerra. ¿Qué opinas tú de estos personajes? Lo único que hay que decirle a todo el que piensa así es, imagínese dónde estuviéramos si hubiese ganado Kamala. ¿Dónde estaríamos? Porque yo le apuesto que el problema estuviera como una locura en este país, y una cosa son los comprometidos a votar por los demócratas, pero hay un montón de gente que también lo hubiesen deportado, porque el tipo que más ha deportado Se llama forasteros Barack fue Obama. Obama. Así que nada nuevo. Lo otro es que piense lo que quiera, pero el que le hace seguimiento a los comunistas o acepta los argumentos de los comunistas es un comunista redomado de closet. Así que a mí me importa un bledo lo que digan. Yo lo único que estoy claro es
que el planeta cambió desde la elección de noviembre pasado, y no Estados Unidos, el planeta. El planeta, tienes toda la Porque razón. fíjese que, por ejemplo, el señor Nayib Bukele ayer pasó un decreto donde dice, se acabó el lenguaje inclusivo en El Salvador. Se acabaron los amigues, amiguis y cosis y cosas. Chao con eso. Vamos a hablar español como es. Pero además que eso sucede ahí en Ecuador, el presidente Noboa ya le dijo a Kristi Noem dónde quiere montar las bases y aquí las recibo. Pero además el Brasil de Lula, que se batía un champú, le clavaron 50% de arancel y ahí está Itamaraty pidiendo cacao y parece que se reúne la semana que viene. Y la rata de Petro se estaba batiendo un champú y se creía gran cosa y lo tienen trancado y la sociedad colombiana lo desprecia y le eliminaron la visa para los Estados Unidos y lo llevan estrecho. Y así por el estilo vemos que una rata como Zapatero, que funcionaba por el planeta gozando un pullero, lo llevan arriado, lo tienen investigado, la fiscalía italiana parece que le tiene listo para presentarle cargos por lavado de dinero en Italia, por los negocios de la Nevazúcar venezolana, y esa rata también está perseguida. El otro bolsa es el Napoleón, que es el bobito francés, el que está casado con Brillot, ese también lo llevan arriado. Para ti es Brillot. Sí, definitivamente. Yo en esa se la creo a Candance. En esa, sí. En esa se la compro. En esa sí. A Candance yo le compro muchas, pero esa se la compro. Entonces, ese bolsa del señor Maricrón, ese también era otro que bailaba, era para los globalistas europeos y para los Rothschild, y lo llevan arriado. Y Keir Starmer, que es el otro gafo inglés que ha permitido que destruyan Inglaterra, bueno, ahí está el señor Nigel Farage, que lo lleva estrecho. Hasta el rey le sacó la piedra y va a tener que adelantar elecciones porque la cosa en Inglaterra no está funcionando. Una rata como Donald Tusk, que se hizo elegir con los woke en Polonia, le eligieron al presidente que está por encima de él, que era un conservador católico. O sea, vemos el cambio que se ha dado en el planeta y cómo llevan arriados a los chinos, porque el otro cuento es el cuento chino, y es que los tienen quebrados. Y para el pleno del Poliburó del Partido Comunista Chino, que será creo que ahorita a finales de octubre, parece que el tipo se lo van a soplar y van a meter a Wang Yang, porque el general Zhang Yunxia lo lleva estrecho también, porque resulta que este bicho, por tirarse un champú, tiene quebrado a los chinos, y los americanos le clavaron los aranceles, aquel carajo retalió, pero el catire se sacó y dijo, el botón mío es más grande y sí funciona. Entonces, el tipo cambió el planeta. Y el último, que es el malandro Vladimir, bueno, ahí está. Un país como Ucrania lo lleva arriado con 1 millón de bajas, y los supervillanos que eran los iraníes los volaron, le acabaron el plan nuclear, y de paso que el equipo del señor Bibi le acabó todos los tipos que estaban en la conjura del atentado de Butler. El catire está gozando un pullero, y lo último que le faltaba, que era clavar a Jerome Powell, lo enterró, porque con los resultados de empleo que salieron esta semana en el sector privado, lo que está diciendo es que los empleos no mejoran y que hay que seguir bajando la tasa. Así mismo. Entonces el catire volvió a demostrar que es el que tenía la razón. Y además a los demócratas cometieron el grave error de cerrar el gobierno, y ahora el señor Ross Bott se va a dar el lujo de cerrar todas las agencias prodemócratas y dejar ese poco de gente en la calle, y el tipo le va a decir, hermano, yo te di chance, pero tú no quisiste, y ahora toda esta poca gente se queda en la calle, porque a los que no le va a faltar plata es al Pentágono. La nómina de los soldados no puede fallar, la nómina de los policías no puede fallar, y aquí lo que va a fallar son los planes sociales de los demócratas del ministerio tal y para la calle. Eso es lo que se viene a partir del lunes, y los tipos no votan darle continuidad al gobierno. Totalmente. Ya para cerrar, Gocho, regresando al tema de Venezuela, la señora María Corina Machado habla de que tiene listo los primeros 100 días, 100 horas, que tienen un plan total, pero del dicho al hecho hay un trecho, y 26 años de dictadura
con un sistema totalmente corrompido, a mí me preocupa ese día después. O sea, cómo se ejecuta un plan de pacificación y mantenimiento del orden público en un territorio donde el 99% de la fuerza policial y militar está totalmente corrupta. O sea, ¿tú crees que es cierto que el equipo de María Corina está lista para esta titánica labor? Yo soy de las que opina que va a necesitar ayuda internacional como la de Estados Unidos, y creo que a través de Donald Trump Jr. Eso se ha conversado y hay cierto tipo de conversaciones al respecto. Pero ¿cómo ves tú ese día después? A mí lo que me preocupa es que no está claro el alineamiento político con el presidente Trump. Esa es mi preocupación, porque esas declaraciones tibias, ahí no hay entrega. Yo no creo que nadie en la oposición venezolana, nadie, nunca ha estado de acuerdo con Donald Trump. Vamos a verlo claro. Yo creo que María Corina sabe que este es el tipo y que este es el tipo que está llevando, pero yo no me creo el cuento que son conservadores como tú y como yo. Perdóname, pero es así. Sí, pero a ver, en Venezuela la oposición es la señora Machado. Todo lo demás es misceláneo. Right. ¿Ok? Yeah. Pero ella es la oposición es ella. Ahora, el problema es que lo que han dejado publicar de su propuesta políticamente no está lo suficientemente alineada con lo que necesita un verdugo como Trump para partir una lanza por ti. Y eso es mi preocupación. ¿Por qué? Trump los va a recoger. Pero acuérdese, ¿cuál fue la última declaración del señor Rubio, del secretario de Estado? Dijo, en Venezuela no hay gobierno. Maduro no es presidente. Venezuela tiene un régimen igual que el talibán, que mandan pero no están reconocidos por nadie. ¿Qué significa eso? Que si el equipo de la señora Machado no coge el paso, si el equipo económico y el equipo político no se alinean, capaz de que el gobierno americano se puede tirar a estos tipos y designar al que le dé la perra gana, porque en Venezuela no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, la elección del mundo es irrisoria, porque fue hecha con un CNE trampeado. El gobierno americano puede decir, yo tampoco reconozco ese resultado. ¿Y a quién vas a poner tú a mandar? A Karinés Moncada. ¿Por qué? Discúlpeme el francés, porque me da el forro de los cojones. Y eso puede pasar, porque eso sí, Trump no le va a entregar el trofeo de Venezuela a alguien que no esté debidamente alineado, que esté rastreado. Pero buena suerte con eso, porque nadie en la oposición está en ese lado. Bueno, por eso es que le digo que ahora es que falta música, porque una cosa es que, por eso es que le digo, hay que ver el problema venezolano en clave americana y clave venezolana. Y en clave americana el catire se los va a tirar. Ahora, ¿cuál es la solución para Venezuela? Esa no la sé. Yo hoy puedo decir que es la señora, pero depende cómo juegue, porque en este juego, insisto, los tibios no van al reino de los cielos. Aquí hay que rastrearse. Sí, señor. Fíjense que los indios y los pakistaníes se tiraron al piso a rogarle a Trump y les paró la guerra y les permitió seguir haciendo negocio. Zelensky, que se batió un champú, le dieron sus correazos y se tiró al piso a rogar, y ahí está. Por malcriado. Trump le volteó el santo a Putin la semana pasada y le dijo, tú eres un tigre de papel, y Ucrania se va a coger hasta Crimea. ¿Entiendes? Y así por el estilo, el que se cuadra con el catire, la verá. Y el que ande de tibio, lo van a empalar. Y esa es mi preocupación para el día después en Venezuela. ¿Podríamos ver el resurgimiento de una guerrilla armada como en su momento, y a las salvedades del caso ya la hubo en los tiempos de Rómulo Betancourt? A ver, estos bandidos tienen 2,7 trillones de dólares para hacer lo que les dé la gana. El problema es que lo que sucedió en la década del 60 tenía una parte de la permisividad de que la Unión Soviética era un gran jugador y el régimen castrista cubano era un gran operador. Hoy en día son una manga de ladrones, una manga de narcotraficantes, unos bueyes cansados
que además en la década del 60 el gobierno del Barbudo tenía el apoyo de su pueblo. Hoy el primer enemigo del régimen castrista es el pueblo cubano que se está muriendo de hambre. Entonces ni esos tipos son el régimen de Fidel de los 60, y por más de que tengan 2.700 millones de dólares, 2,7 trillones de dólares para hacer diabluras, una vez que usted declara la guerra al narco, si los tipos se mueven, los van a volar. Y lo interesante es que hoy en día, con los satélites, los sistemas de armas, y que en Venezuela no hay con qué defenderse, estos tipos los van a picar en Chop Suey en un ratico. Esa es mi apreciación. Póngale que los tipos, ojo, hoy en día hay una guerrilla en Venezuela. ¿Quién cree usted que está manejando los campamentos del saque de oro en Oriente? Pues la guerrilla del ELN y la banda del Tren de Aragua, del Niño Guerrero y todo ese poco de basura. ¿Y quién maneja el Frente Napure, el ELN? ¿Y quién maneja, la Marquetalia? ¿Y quién maneja el Frente de Catatumbo, el ELN? O sea, en Venezuela está llena de guerrillas, lo que pasa es que no hay combate, están descargando drogas. ¿Quiénes son los militares involucrados en el tráfico de extracción de oro, diamantes y coltán en el estado Bolívar en este momento precisamente? Todos, todos los que están ahí. Pero es por eso te digo que el día después no solamente salir de Nicolás, Diosdado, los hermanitos, todo esto, es el ELN, la FARC, Hamas, Hezbollah, o sea, no es fácil. Yo creo que la gente tiene una ilusión de que al día siguiente ya me monto en un avión, pero yo no lo veo así. No, señor. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. El problema, por eso es lo preocupante de que el equipo de la señora solamente tienen hablando a dos grupos. El grupo económico, que se está planteando repetir el plan económico de Wolfgang Larrazábal, el plan de emergencia, que fue un fracaso, repetir el plan Bolívar 2000, que es un fracaso, y hoy pretenden hacer lo mismo, primero. Y segundo, el canciller inspectore que habla a nombre del equipo de la señora es este bolsa de trucutru. Ese sujeto no tiene estatura y no sabe de qué habla, y bueno, si ese bicho es el que nos va a representar, puede pasar cualquier otra cosa. Y tercero, no ha designado al hombre fuerte en la jugada militar, y eso es grave. A mí me preocupa la parte militar, o sea, necesitamos un ministro de Relaciones Interiores de la talla y con los pantalones, por no decir otra palabra, de Carlos Andrés Pérez para erradicar estos movimientos subversivos. Si no tienen eso, Donald Trump que se quede hasta que esto no se resuelva, porque no veo fuerza, yo al menos no lo percibo así. Y veo que tú tampoco. Es que, insisto, yo opino por lo que veo, por lo que veo que publican. Si tienen el secreto con la varita mágica de Harry Potter, machete. Pero yo hasta ahorita no les he visto ni la varita, ni les he visto el secreto. Y lo que veo en público, pues me pone triste, para no decir otra palabra. Me pone triste, pero ya estamos en este barco que si no liberamos, o sea, si no se libera, si el Catire, y déjame decir una cosa, el Catire libera a Venezuela y se convierte en el Simón Bolívar, para rabia de muchos que están aquí en el Doral, odiando a Trump. Aquí se ríen, o sea que es cierto lo que estoy diciendo. El Catire libera a Venezuela, déjame decir una cosa, si él no lo hace Donald Trump, tenemos 3 años y medio. Y con Marco Rubio, que conoce el cuento de principio a fin, y conoce el monstruo de Cuba, y conoce todo o sea, él es el oído, él y Donald Trump Jr. son el oído de Donald Trump. Si esto no ocurre en 3 años y medio, gocho, apaga y vamos, porque Venezuela se va a quedar así. Así que la oposición se ponga las pilas, es lo único que voy a decir. No, la oposición no, la señora Machado, porque la oposición sí. Ella, los demás no existen. Sí. ¿Tú ves un ataque inminente? ¿Tú te atreves a hablar de días, semanas, meses? O tú habías hablado antes de las elecciones, ¿no? Bueno, yo lo que digo es que políticamente en clave americana sería muy interesante ejecutar la tarea antes de la elección para poder recoger los votos para Ashley Moody. Esa es mi apreciación. Sí, eso tiene todo el sentido del mundo. Mi deadline en clave americana es esa fecha, pero puede ser
mucho después o mucho antes, pero para mí es importante esa fecha porque es una fecha emblemática que usted la puede transformar en un resultado electoral. Entonces, esa es mi apreciación. Pero la otra es que, mire, hay que ver la famosa batalla del 2017 en Siria, cuando la gente de Wagner atacó a, una, a un puesto de avanzada de las Fuerzas Especiales Americanas en Siria. Los americanos llamaron a reclamar en Rusia y Rusia le dijo, nosotros no tenemos a nadie allá. Y los americanos le hicieron un bombardeo de 12 horas seguidas y pelaron a 500 Wagner y dejaron el sitio como si fuera una alfombra para jugar golf. Ahí los pelaron a todos. Bombardearon con B-52, B-2, B-1, Raptor, F-35, F-15, con eso le dieron. Para que aprendan. Tomahawk, le dieron con todo. Y después al otro día, el general Mattis mandó a llamar al Kremlin. Mira, ¿cómo está la cosa? Y los rusos, que les tocó decir, no, nada, no ha pasado nada. Le pelaron 500 en un ratico. Así que una vez que le declaren el Broken Arrow, le van a dar con todo y no se van a enterar a qué hora se los cargaron. Eso es lo que yo veo. Porque otra cosa, es muy importante para el Pentágono gastar munición, porque hay que recomprar. Y si no estás gastando munición porque se acabó el problema iraní, bueno, pero hay que flexionar los músculos de las tropas. Y si has logrado recoger 1 millón de libras de droga, a eso hay que darle con todo, porque primero te tienes que cascar Venezuela y después tienes que plantear la erradicación de más de 350,000 hectáreas sembradas de coca y amapola en Colombia. Y además de eso, te tienes que soplar los cientos y miles de depósitos de droga en México, o lo hace Claudia con su propia gente, o también se la van a cascar. Porque la fórmula que funciona para Venezuela funcionará para Colombia, México y Canadá, y los que se asomen. Esa es mi apreciación. Querido Gocho, ha sido un absoluto placer. Agradezco profundamente el tiempo. Ojalá sigamos estas conversaciones y ojalá muy pronto podamos estar conversando en una Venezuela con grandes cambios, en una Venezuela libre. Yo tengo, aparte de todos mis seguidores venezolanos, compatriotas, también tengo una legión de otras nacionalidades por el tema nacional norteamericano y bueno, porque mi carrera ha sido acá en los Estados Unidos. Así que por favor, para los que te están escuchando por primera vez y sé que están disfrutando de esta conversación, dinos dónde te podemos escuchar. Tus audios corren por todas partes. Yo conozco literalmente cubanos que te conocen y te siguen, pero ¿dónde te podemos escuchar? Pues en YouTube, mi canal es el Gocho.oficial, Gocho.oficial, donde ven el muñequito del sombrerito azul con la bata de terciopelo de Hugh Hefner, ahí estoy. Ah, mira, no me había dado cuenta, ¿verdad? Claro, claro, esa es la simbología, no es que ese es el santo del siglo XXI. Ese tipo ha hecho gente más feliz que cualquier santo. La gozó, ¿verdad? Claro, claro. Ay, todo Gocho. El mundo le debe una vela al santo Hugh. Entonces, bueno, pues ese es el círculo. Entonces, el Gocho.oficial en YouTube. Ahí te pueden Gocho, escuchar. No, Gocho.oficial en YouTube. Okay. Y lo mismo en Twitter y lo mismo en Instagram y en Patreon. ¿En dónde? En Patreon también. Ah, en Patreon, sí, claro. Bueno, gracias por tu tiempo, Dios te bendiga. De verdad que gracias porque tú llevas un mensaje de esperanza a muchísima gente, no solamente venezolana, me consta, también a muchos cubanos, y dentro de todo ese andamiaje, todos esos lugares que hablamos, también hay que incluir a Cuba porque cae la dictadura venezolana y tenemos que trabajar en Cuba también. Es correcto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo y a su audiencia por calársela.
O sea, digo, por calace mi cháchara, pues, no a usted. A mí. No. Una cháchara inteligente. Así sí provoca conversar en estos tiempos. Sigan Gocho.oficial en YouTube y Karinés Moncada en YouTube. Suscríbanse, prendan la campana, denle like y así se mantienen bien informados. Muchísimas gracias, Gocho. Feliz noche para todos. Que Dios los bendiga. Que esté muy bien.